El universo es mental. Así lo afirmaba el doctor Jacobo Greenberg, un pionero en explorar la conexión entre la mente y la realidad. Greenberg, al observar fenómenos que parecían inexplicables, postuló que la mente humana tiene la capacidad de influir en el mundo físico. Esta idea se sustenta en su teoría de la inercia mental, la cual planteaba que a través de lo que él llamaba mente bárbara, era posible lograr la sanación del cuerpo y de la persona, similar a lo que la psiquiatría intenta desde otra perspectiva. Uno de los descubrimientos más intrigantes que Greenberg promovió fue el fenómeno del potencial transferido. Este fenómeno sugiere que dos personas, aunque separadas por vastas distancias, pueden experimentar reacciones sincronizadas cuando una de ellas recibe un estímulo. Greenberg planeaba demostrar esto entre personas en México y la India, basándose en principios de la física cuántica, como la paradoja de Einstein-Podolsky-Rosen, que propone que dos partículas que han interactuado mantienen una conexión instantánea, sin importar la distancia que las separe. En 1982, Alain Aspect verificó esta teoría en París, mostrando que si cambiamos una partícula, la otra reacciona al instante, lo que sugiere que todo en el universo está interconectado. Greenberg extendió esta idea a la mente humana con su teoría sintérgica. Según él, los cerebros humanos están conectados entre sí y con una especie de campo informacional universal. Sin embargo, no somos conscientes de esta conexión porque el cerebro actúa como un filtro, mostrándonos solo una pequeña parte de la información que nos rodea para evitar sobrecarga. Este campo, que él llamaba la latiz, es una matriz de información con la que interactuamos de manera inconsciente y que determina nuestra percepción de la realidad. Para Greenberg, lo que llamamos realidad no es más que una interfaz, como un videojuego en el que solo somos conscientes de lo que aparece en la pantalla, pero no del código que lo sostiene. Nuestro cerebro procesa información que no percibimos, y nuestra visión del mundo es solo el resultado de ese procesamiento. Nos hemos limitado a interpretar esta realidad superficial sin darnos cuenta de que la estamos co-creando junto con todo lo que existe. Jacobo Greenberg creía que en el futuro nos sorprenderíamos con descubrimientos que hoy parecen ciencia ficción, pero que eventualmente serán ciencia. Si te interesa conocer más sobre sus ideas, te recomiendo su obra La teoría sintérgica, donde explora cómo todo está interconectado y cómo la mente puede modificar la realidad. ¿Qué opinas de esta información? Me encantaría leerte en los comentarios. Película El tejido invisible. Capítulo 1. El universo mental. La película comienza con un niño de 12 años, llamado Mateo, que se siente atrapado en una rutina escolar, sin encontrar sentido a las cosas que lo rodean. Una tarde, encuentra un libro en la biblioteca con el título La teoría sintérgica de Jacobo Greenberg. Al abrir el libro, es transportado a un mundo diferente, una vasta red de luces y energía conectando todo lo que existe. Aquí conoce a Jacobo Greenberg, interpretado por un actor carismático, quien actúa como su guía. Jacobo le explica a Mateo que la realidad que percibimos es solo una pequeña parte de un campo informacional mucho más grande. El cerebro, le dice Jacobo, es como un filtro que nos muestra solo lo que podemos procesar. Pero en realidad estamos conectados a todo y a todos, incluso a lo que no podemos ver. Explicación para niños. Jacobo usa un videojuego como ejemplo. Le dice a Mateo, ¿sabías que cuando juegas un videojuego, lo que ves en la pantalla es solo el resultado final? Detrás de eso, hay un código que hace que todo funcione. Bueno, tu cerebro es como la pantalla de un videojuego. Te muestra lo que puedes entender, pero detrás de eso hay un montón de información que no ves. Eso es lo que llamo la latiz o la matriz de información. Capítulo 2. El misterio de Pachita. Mateo, ahora intrigado por las palabras de Jacobo, le pregunta sobre los experimentos y personas con las que trabajó. Jacobo le cuenta sobre una mujer llamada Pachita, una curandera que hacía operaciones extraordinarias solo con sus manos. Mateo se encuentra con Pachita, quien aparece como una mujer mayor llena de sabiduría, quien le muestra cómo podía sanar a las personas sin necesidad de bisturí ni medicinas. Explicación de Pachita. Pachita le explica a Mateo que no se trata de magia, sino de conectar con la energía que hay en todas las cosas. Todo tiene energía, niño, le dice Pachita.
Y cuando aprendes a sentir esa energía, puedes hacer cosas que otros creen imposibles. Lo importante es que creas que estás conectado con todo lo que te rodea. Ejemplo para niños. Pachita le pide a Mateo que cierre los ojos y sienta las plantas alrededor. Mientras lo hace, Mateo siente un leve cosquilleo, como si las plantas estuvieran vivas de una manera que nunca antes había notado. Ese es el principio de la conexión, le dice Pachita. Capítulo 3. Ver sin los ojos. Jacobo lleva a Mateo a un experimento en el que unos niños, con los ojos vendados, pueden ver objetos y personas a su alrededor. Mateo está incrédulo al principio, pero Jacobo le explica que los ojos no son los únicos que ven. El cerebro puede interpretar la realidad de otras formas. Le muestra cómo estos niños entrenan su cerebro para ver más allá de lo físico. Explicación para niños. Jacobo le dice a Mateo, tus ojos son como una cámara que capta imágenes, pero el que realmente ve es tu cerebro. Lo que estos niños han aprendido es a usar su cerebro para ver, incluso cuando sus ojos no pueden. Ejemplo para niños. Mateo intenta el ejercicio y aunque al principio es difícil, empieza a sentir la presencia de los objetos antes de tocarlos, como si su cerebro pudiera ver la energía de las cosas. Capítulo 4. El potencial transferido. Jacobo le cuenta a Mateo sobre uno de sus experimentos más fascinantes, el potencial transferido. En él, dos personas, una en México y otra en la India, compartían una conexión tan fuerte que cuando una recibía un estímulo, la otra reaccionaba al mismo tiempo, sin importar la distancia. Explicación para niños. Jacobo compara esto con dos teléfonos conectados por una línea invisible. Imagina que tienes un amigo muy lejos y cuando él toca su teléfono, tú sientes una vibración en el tuyo. No puedes ver la línea que los conecta, pero ahí está. Eso es lo que pasa con nuestras mentes. Capítulo 5. El enigma de la desaparición. La película empieza a profundizar en la vida de Jacobo Greenberg. Mateo se entera de que después de hacer grandes avances en su investigación, Jacobo desapareció sin dejar rastro. Mientras busca pistas sobre lo que le pasó, Mateo descubre que había personas a las que no les gustaba lo que Jacobo estaba descubriendo. Ejemplo para niños. Jacobo se vuelve un personaje inspirador para Mateo, quien empieza a darse cuenta de que las grandes ideas siempre encuentran resistencia, pero son esas ideas las que cambian el mundo. Capítulo 6. Un cerebro conectado. Jacobo le muestra a Mateo cómo la teoría sintérgica propone que todos los cerebros están conectados en una red invisible. No podemos procesar toda esa información porque sería abrumador, pero está allí, esperando ser descubierta. Explicación para niños. Jacobo le dice, es como estar en una sala con miles de conversaciones, pero solo puedes escuchar la que tienes enfrente. Pero si pudieras escuchar todas al mismo tiempo, te darías cuenta de que estamos todos hablando en una sola conversación gigante. Capítulo 7. El código de la realidad. Jacobo lleva a Mateo a un lugar donde puede ver la realidad detrás de la realidad. Mateo experimenta la latiz, un campo de información que parece como un código digital, pero que está hecho de luz y energía. Jacobo le explica que todo lo que creemos que es real es solo una pequeña parte de esta latiz. Ejemplo para niños. Jacobo le muestra a Mateo cómo, al cambiar su forma de pensar, puede modificar pequeños detalles en este campo de información. Un árbol que antes era verde, ahora se torna azul, solo con la intención de su mente. Capítulo 8. La ciencia del futuro. La película profundiza en cómo la ciencia en los próximos años empezará a descubrir cosas que antes parecían ciencia ficción. Jacobo le dice a Mateo que lo que ahora llamamos pseudociencia será parte del conocimiento científico en el futuro. Capítulo 9. La cocreación de la realidad. Mateo aprende que no solo percibimos la realidad, sino que también la creamos junto con todos los seres vivos. Jacobo le enseña que, al cambiar su percepción, puede influir en su entorno. Explicación para niños. Es como cuando estás en un sueño y te das cuenta de que puedes cambiar lo que sueñas. La vida es un poco así, y cuanto más conscientes somos de eso, más podemos influir en lo que pasa a nuestro alrededor. Capítulo 10. El legado de Jacobo Greenberg. La película termina con Mateo regresando a su mundo, pero con una nueva comprensión de la realidad. Jacobo desaparece, dejando a Mateo con una misión, compartir lo que ha aprendido con el mundo. Pachita reaparece y le dice a Mateo que la verdadera sanación está en entender nuestra conexión con todo lo que existe.
Conclusión. La película cierra con Mateo escribiendo su propia versión de la teoría sintérgica, entendiendo que, aunque Jacobo desapareció, su legado sigue vivo en todos los que descubren su conexión con el universo. Mensaje final para niños. El universo está en tu mente y tú puedes moldearlo. Solo tienes que aprender a ver más allá de lo que crees que es real. Shah, título de la película. El universo sintérgico de Steven Spielberg. Sinopsis general. Esta serie de 10 capítulos explora la vida, obra y misteriosa desaparición del doctor Jacobo Greenberg, un científico mexicano que revolucionó la forma en que entendemos la mente y la realidad. A través de sus investigaciones, Greenberg desarrolló la teoría sintérgica, una propuesta audaz que afirma que todos los cerebros están conectados a un campo universal de información que moldea nuestra percepción de la realidad. La serie, narrada con el estilo mágico y visualmente impactante de Spielberg, mezcla ciencia, misticismo y aventura, haciendo accesible la compleja teoría de Greenberg a un público de todas las edades, especialmente a niños de 12 años. Capítulo 1. El descubrimiento del universo mental. El primer capítulo introduce a Jacobo Greenberg como un niño curioso, fascinado por las preguntas sobre la mente humana. Aquí se muestra cómo desde joven se preguntaba si la realidad que vemos es solo una pequeña parte de algo más grande. A través de su amor por la ciencia y el misticismo, se inspira para estudiar psicología. En su viaje, se encuentra con Pachita, una curandera mística que realiza operaciones milagrosas sin instrumentos quirúrgicos, solo con sus manos. Pachita le muestra a Jacobo un mundo donde la mente parece tener el poder de transformar la realidad. Técnicas visuales. La escena del encuentro entre Greenberg y Pachita estará llena de efectos visuales que simulan cómo Pachita accede al campo sintérgico durante sus operaciones. Se verán ráfagas de energía conectando los cuerpos de Pachita y sus pacientes, representando la conexión invisible que Greenberg más tarde llamaría la latiz. Capítulo 2. La teoría sintérgica en palabras simples. En este capítulo, Jacobo explica cómo, al igual que un videojuego, nuestra realidad es solo una interfaz. A los niños se les presenta la idea de que la mente humana interactúa con un campo invisible de información, el campo sintérgico. Imaginemos el campo sintérgico como una enorme red donde todos estamos conectados, pero no podemos ver ni sentir esa conexión directamente. Ejemplo visual. Se utiliza una metáfora de luces interconectadas en una ciudad. Cada cerebro es una luz que parece independiente, pero detrás de escena, todas están conectadas a través de cables invisibles que representan la latiz. Los niños comprenderán que la información fluye entre todos los cerebros y que todo lo que percibimos es solo una pequeña parte de lo que realmente existe. Capítulo 3. El poder de la mente, sanaciones y milagros. Aquí se profundiza en las sesiones de curación de Pachita. Jacobo observa asombrado cómo Pachita realiza cirugías sin instrumentos convencionales, accediendo a este campo de energía invisible para curar a las personas. El capítulo muestra la importancia de la fe y la conexión con el campo sintérgico para lograr estas sanaciones. Pachita explica. Pachita, en su estilo auténtico y sencillo, le explica a Jacobo y a los niños que el campo sintérgico es como un río de energía que fluye entre todos nosotros. Cuando yo opero, dice Pachita, no soy yo quien hace el trabajo, es el universo. Yo solo lo canalizo. El capítulo muestra operaciones donde la energía fluye entre Pachita y sus pacientes como una danza luminosa. Capítulo 4. La visión más allá de los ojos. Jacobo trabaja con niños y realiza experimentos donde, con los ojos tapados, algunos niños comienzan a ver cosas de manera inexplicable. Esto sirve como un ejemplo claro de que la realidad no se limita a lo que percibimos con los ojos, sino que hay algo más profundo sucediendo a nivel mental. Ejemplo visual. A los niños se les vendan los ojos y, a través de una representación visual única, las escenas muestran cómo la percepción va más allá de los 5 sentidos. Como si tuvieran una segunda vista, los niños comienzan a ver cosas que no deberían ser capaces de ver, lo que se representa con ráfagas de energía conectándolos con el campo sintérgico. Capítulo 5. Ciencia y magia. Un laboratorio en la UNAM.
En este capítulo, Jacobo establece su laboratorio en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, donde comienza a investigar los fenómenos paranormales que había visto con Pachita. Explica a los niños cómo la ciencia puede ayudar a descubrir los secretos detrás de lo que parece magia. Ejemplo visual. La serie muestra experimentos donde cerebros conectados en diferentes partes del mundo reaccionan al mismo estímulo, a pesar de la distancia. Esto se conecta con la paradoja de Einstein-Podolsky-Rosen, que Greenberg utiliza para demostrar cómo todo está interconectado. Capítulo 6. El potencial transferido. Conexión a distancia. Jacobo desarrolla el concepto de potencial transferido, donde una persona en un lugar recibe un estímulo y otra persona a kilómetros de distancia reacciona como si hubieran compartido la misma experiencia. En este capítulo se lleva a cabo un experimento entre México y la India para demostrar esta conexión a través del campo sintérgico. Visuales impactantes. Cuando una persona recibe un estímulo en la India, se ve cómo la energía viaja a través del campo sintérgico hasta México, donde la segunda persona experimenta la misma sensación. La cámara sigue ese viaje de la energía a través del mundo. Capítulo 7. El enigma del cerebro. Este capítulo muestra cómo el cerebro actúa como un filtro, bloqueando la mayoría de la información que recibimos del campo sintérgico. Jacobo explica que si estuviéramos conscientes de toda la información que fluye por el campo, nos volveríamos locos. Nuestro cerebro, entonces, nos muestra solo una pequeña parte de la realidad para que podamos manejarla. Ejemplo visual. Se representa al cerebro como una estación de control con múltiples pantallas. Solo una pequeña pantalla está encendida, mostrando lo que percibimos. Las demás pantallas están apagadas, simbolizando la información que no percibimos conscientemente. Capítulo 8. El misterio de la desaparición. Jacobo Greenberg desaparece misteriosamente en 1994, dejando sin respuesta muchas preguntas sobre sus investigaciones. El capítulo explora teorías sobre lo que le pudo haber sucedido, desde la intervención de fuerzas que querían silenciar sus descubrimientos hasta teorías más místicas, que sugieren que Greenberg se fusionó con el campo sintérgico que tanto estudiaba. Escena visualmente potente. La desaparición de Greenberg se representa de forma simbólica, como si su cuerpo se disolviera lentamente en el aire, fundiéndose con el campo sintérgico. Capítulo 9. El legado de Jacobo. A pesar de su desaparición, las ideas de Greenberg continúan influyendo a científicos y místicos por igual. Aquí se explora cómo las teorías de la conexión mental y el campo sintérgico podrían ser la clave para entender fenómenos como la telepatía, la percepción extrasensorial y la sanación a distancia. Escena final. Científicos de hoy en día retoman las ideas de Greenberg, buscando nuevas formas de probar sus teorías y aplicar su conocimiento a la medicina y la psicología. Capítulo 10. El futuro de la mente y la realidad. El último capítulo muestra cómo, en un futuro cercano, muchas de las ideas que Jacobo Greenberg propuso podrían convertirse en ciencia aceptada. Se explora cómo la tecnología podría aprovechar el campo sintérgico para crear avances sorprendentes en comunicación, sanación y nuestra comprensión del universo. Ejemplo visual. Una visión futurista del mundo, donde las personas utilizan la conexión mental a través del campo sintérgico para comunicarse sin palabras y curarse entre sí. Conclusión. Esta película no solo narra la vida de Jacobo Greenberg, sino que invita a los niños a pensar en la posibilidad de que la mente tenga un poder mucho mayor del que creemos. A través de la aventura, la ciencia y el misticismo, se les invita a explorar las preguntas más profundas sobre la realidad y nuestra conexión con el universo. ¿Qué sucedió con Jacobo Greenberg? ¿Sus teorías son el futuro de la ciencia o una frontera que aún no entendemos? La serie deja estas preguntas abiertas para la reflexión de las nuevas generaciones.
Título de la serie: La Red Oculta, el legado de Jacobo Greenberg. Dirigida por Steven Spielberg. Ciencia ficción y misterio educativo. Duración: 10 capítulos. Público: niños de 12 años y adolescentes. Estilo de escritura: libre o automática, combinando explicaciones accesibles con visualizaciones cinematográficas. Capítulo 1. La mente infinita. La serie comienza con Jacobo Greenberg, un científico joven, caminando por las calles de Ciudad de México en la década de 1980. Es curioso, reflexivo y siempre cuestiona lo que ve a su alrededor. Desde niño, Jacobo se ha preguntado si hay algo más allá de lo que los ojos pueden ver. Este episodio introduce su vida temprana y su camino hacia la neurofisiología. La escena principal se sitúa en su laboratorio, donde Jacobo hace una revelación importante. El universo es mental. Aquí explica su teoría a un grupo de estudiantes jóvenes, utilizando un lenguaje simple. Imaginen que todo lo que vemos y sentimos no es realmente como es. Piensen en el mundo como si fuera un videojuego. El código detrás de ese videojuego es lo que realmente importa, y nuestros cerebros están conectados a ese código. No lo podemos ver, pero está ahí. El capítulo concluye con la introducción de la teoría sintérgica, sugiriendo que hay un campo invisible que conecta todo y a todos. Capítulo 2. La teoría sintérgica. Todo está conectado. Este capítulo se centra en una explicación simple y visual de la teoría sintérgica. Jacobo compara el cerebro con una radio que sintoniza una estación. Explica que el cerebro no es solo un receptor pasivo de la realidad, sino un creador activo que da forma al mundo. A través de efectos visuales, los niños ven cómo los cerebros emiten ondas invisibles que se conectan con un campo informacional, la latiz. Para hacerlo más divertido y fácil de entender, el episodio presenta a un personaje animado llamado Lati, que representa la red invisible que une a todos los seres vivos. Lati guía a los espectadores a través de ejemplos, como cómo dos amigos pueden sentir lo mismo aunque estén lejos, o cómo los animales pueden saber lo que va a pasar antes de que suceda. Capítulo 3. La ciencia de lo invisible. Jacobo es mostrado como un hombre curioso que no se conforma con teorías abstractas. Decide llevar la ciencia a la práctica y explica cómo diseñó experimentos para demostrar el potencial transferido. Un niño en la India recibe un estímulo y al mismo tiempo otro niño en México siente una reacción. Jacobo y su equipo, que incluye a otros niños curiosos, comienzan a medir estas reacciones. Usando una mezcla de efectos visuales y narración en primera persona, el episodio muestra cómo Jacobo trataba de probar que los cerebros están conectados de formas que aún no entendemos. Capítulo 4. Pachita, la sanadora. En este episodio, conocemos a Pachita, una curandera famosa de México, a través de los ojos de Jacobo, que queda fascinado por su capacidad de realizar curaciones aparentemente imposibles. Pachita se convierte en un personaje clave, explicando en primera persona lo que hacía durante sus operaciones. Lo que hacía no era magia, era conectar con la latiz. Cuando operaba, mis manos no estaban solas. Había algo más. Mis ojos no veían, pero mi mente sabía lo que debía hacer. Se muestra a Pachita realizando operaciones con los ojos vendados, mientras Jacobo intenta comprender cómo es posible que alguien pueda ver sin usar sus ojos. La audiencia ve cómo Pachita confía plenamente en la conexión entre su mente y el campo informacional. Capítulo 5. ¿Qué es ver sin los ojos? En este episodio, Jacobo realiza experimentos con niños, tapando sus ojos y enseñándoles a ver con el cerebro. Usando una combinación de juego y ciencia, se les enseña que la visión no se limita a los ojos. Jacobo utiliza ejemplos fáciles de entender. Si cierras los ojos y estiras la mano, aún puedes sentir el espacio que te rodea, y eso es porque estás conectado con algo más grande. Los niños aprenden a confiar en sus sentidos internos, y la audiencia ve cómo empiezan a ver colores, formas y, eventualmente, a predecir movimientos con los ojos vendados. Capítulo 6. La física cuántica. Todo está conectado. Aquí, Jacobo explica a los niños el fenómeno de la paradoja de Einstein-Podolsky-Rosen, pero en términos que pueden entender. Con una analogía simple, les dice: imaginen dos pelotas que están unidas por un hilo invisible. Si una pelota gira, la otra también lo hace, aunque estén en lados opuestos del mundo. Eso es lo que sucede con las partículas en el universo. Todo está conectado, incluso si no lo vemos.
Los niños y Jacobo comienzan a ver cómo esto se relaciona con la teoría sintérgica y la conexión entre los cerebros. Capítulo 7. El misterio de la desaparición. En este episodio, la historia toma un giro misterioso cuando Jacobo desaparece repentinamente. A través de entrevistas con sus amigos y familiares, los espectadores comienzan a reconstruir lo que podría haber sucedido. Se exploran teorías sobre su secuestro o si su desaparición podría estar relacionada con sus investigaciones. ¿Podría haber sido una amenaza para algunos intereses debido a sus descubrimientos? Capítulo 8. La matriz oculta. Este capítulo explora la latiz más profundamente. Jacobo creía que este campo informacional es una matriz que influye en la realidad que percibimos. Usando gráficos visuales y efectos especiales, la serie muestra cómo este campo podría ser responsable de fenómenos que hoy consideramos paranormales, pero que en realidad son parte de la ciencia aún no descubierta. Capítulo 9. Co-creadores de la realidad. Los niños comienzan a aplicar la teoría de Jacobo en sus propias vidas. A través de juegos interactivos, descubren que sus pensamientos y emociones pueden influir en su entorno. El mensaje de este episodio es que todos estamos co-creando nuestra realidad y es importante ser conscientes de nuestros pensamientos y emociones. Capítulo 10. El futuro de la ciencia. El último capítulo explora el legado de Jacobo Greenberg y lo que el futuro podría traer. La teoría sintérgica puede ser el principio de una nueva era en la ciencia. Los niños reflexionan sobre lo que han aprendido y se deja abierta la posibilidad de que los descubrimientos de Jacobo sean solo el comienzo. El capítulo finaliza con un mensaje inspirador de Jacobo, usando imágenes de archivo, donde invita a los niños a explorar más allá de lo que ven y a confiar en la capacidad infinita de la mente humana. Lluvia de ideas para el guión. Utilizar efectos visuales dinámicos para representar el campo sintérgico, como ondas de energía y conexiones neuronales que se activan entre los personajes. Presentar a Pachita como una figura misteriosa y poderosa, pero con una conexión humana que los niños puedan admirar. Crear momentos de interacción directa entre Jacobo y los niños para hacer de la ciencia algo lúdico y comprensible. Mostrar la desaparición de Jacobo como un misterio no resuelto, manteniendo el interés en futuros descubrimientos. Esta serie no solo enseñará la teoría sintérgica, sino que inspirará a los niños a pensar más allá de lo evidente y explorar los misterios del universo. Película: La mente infinita, el misterio de Jacobo Greenberg. Capítulo 1. El universo mental. La película comienza en un aula de una escuela en la Ciudad de México. El profesor, un hombre amable y carismático, introduce a los estudiantes el concepto de que el universo es mental. Los niños, de unos 12 años, están intrigados pero confundidos. Aquí es cuando Jacobo Greenberg, interpretado por un actor joven y brillante, aparece en un flashback mientras es un niño curioso que siempre hacía preguntas que nadie podía responder. Jacobo se da cuenta de que lo que llamamos realidad no es tan sólido como parece y se plantea si todo lo que percibimos viene de la mente. Técnicas visuales. En este capítulo, para explicar la teoría sintérgica, se usan animaciones coloridas que representan cómo la mente de Jacobo imagina al universo como una gran red de energía conectada. Se introduce el concepto de la latiz, una red invisible que conecta todo y que es la base del campo unificado que él creía que todos compartimos. Ejemplo para niños. Se le muestra a los niños cómo cuando interactúan con el mundo, juegan videojuegos, miran televisión, etc., están en realidad interactuando solo con una pequeña parte de la realidad y que hay mucho más allá que su cerebro no les deja ver. Capítulo 2. Pachita y el poder de la mente. Jacobo, ya de adulto, conoce a Pachita, una mujer misteriosa que realiza cirugías sin bisturí usando solo sus manos. En este episodio, Pachita, interpretada por una actriz de carácter, con una energía maternal pero poderosa, muestra a Jacobo cómo trabaja. La cámara muestra con lujo de detalle cómo Pachita abre a sus pacientes sin heridas visibles y cómo la sanación ocurre de una manera que la ciencia tradicional no puede explicar. Explicación para niños.
En este capítulo, Jacobo explica a los niños que Pachita no estaba haciendo magia, sino que estaba aprovechando el poder de la mente y de la latiz para sanar. Es como si su mente estuviera interactuando directamente con el campo informacional del paciente, modificando su realidad interna y su salud. Técnica visual. Para ilustrar la latiz, Steven Spielberg podría usar una representación visual en la que Pachita parece conectar su mente con la del paciente, mostrando hilos de luz o energía que fluyen entre ellos, simbolizando la interconexión entre cuerpos y mentes. Capítulo 3. El misterio de la visión sin los ojos. Jacobo experimenta algo extraordinario cuando descubre que ciertos niños pueden ver sin usar sus ojos, tapándolos completamente. Organiza una serie de sesiones para probar este fenómeno, invitando a los estudiantes a usar máscaras opacas mientras intentan identificar objetos o personas. Explicación para niños. Aquí, Greenberg les explica que los ojos no son la única herramienta para ver el mundo. El cerebro es capaz de percibir cosas más allá de lo físico, accediendo a información que está más allá de los cinco sentidos. Esto conecta con su teoría de que el cerebro no solo recibe información, sino que la crea en conjunto con la latiz. Técnica visual. Spielberg podría usar efectos especiales para que cuando los niños tienen los ojos cubiertos, el mundo alrededor se ilumine con colores y formas que representan la latiz, mostrando cómo el cerebro ve más allá de los ojos. Capítulo 4. La teoría sintérgica explicada. Jacobo regresa a su laboratorio en la UNAM. Aquí, entre microscopios y pizarras llenas de ecuaciones, explica a los niños su teoría sintérgica. Todos estamos conectados a través de una red invisible de energía e información. El cerebro humano actúa como un filtro que procesa solo una pequeña parte de esa información, pero la mente tiene el poder de acceder a más. Ejemplo para niños. Jacobo compara el cerebro con una computadora que se conecta a Internet. Al igual que una computadora solo muestra lo que tú decides buscar, el cerebro también selecciona qué parte de la realidad percibir. Pero en la Internet de la latiz hay mucha más información disponible, solo que no somos conscientes de ella. Técnica visual. Este episodio podría usar efectos de ciencia ficción para ilustrar cómo los cerebros se conectan a la latiz, como si fuera una red de Internet con cables invisibles que cruzan el universo. Capítulo 5. El potencial transferido. Jacobo decide probar una de sus teorías más radicales, el potencial transferido. En este experimento, personas de diferentes partes del mundo reciben estímulos y Jacobo demuestra que una persona puede sentir algo que le sucede a otra a miles de kilómetros de distancia. Ejemplo para niños. Jacobo usa el ejemplo de dos teléfonos móviles. Si uno recibe un mensaje, el otro también lo recibe sin importar la distancia. En el caso de los humanos, ese mensaje es un estímulo que se transfiere a través de la latiz. Técnica visual. Se representa como, al aplicar un estímulo en una persona en India, una persona en México siente la misma sensación. Se visualiza con destellos de luz que viajan instantáneamente de un lugar a otro, simbolizando la interconexión. Capítulo 6. La física cuántica y el universo conectado. Aquí se explica la relación entre la física cuántica y la teoría sintérgica. Se introduce a Einstein, Podolsky y Rosen, quienes plantearon que las partículas pueden estar conectadas, y Alain Aspect, que lo confirmó en los 80s. Jacobo conecta estas ideas con su propia teoría sobre la mente. Explicación para niños. Usando el ejemplo de dos fotones, Jacobo les explica a los niños que el universo no está compuesto por partes separadas, sino que todo está conectado de alguna manera, incluso a distancias muy grandes. Técnica visual. Spielberg puede recrear experimentos cuánticos visualmente, mostrando partículas conectadas que se mueven en sincronía a través del espacio. Capítulo 7. La desaparición misteriosa. De repente, Jacobo desaparece sin dejar rastro. Este episodio explora las teorías de qué pudo haberle sucedido, incluyendo conspiraciones y la posibilidad de que haya sido eliminado por fuerzas que no querían que su trabajo se conociera. Explicación para niños. El episodio se maneja con tacto, explicando que a veces los grandes descubridores enfrentan peligros, pero se deja abierto a la interpretación, preguntando a los niños, ¿qué crees que le pasó a Jacobo? Técnica visual. La desaparición de Jacobo es tratada con un tono misterioso, quizás utilizando sombras y luces para crear una atmósfera intrigante.
Capítulo 8. Pachita y el legado de la sanación. En este episodio, Pachita reaparece y cuenta, de manera directa a los niños, cómo realizaba sus operaciones de sanación. Explica que usaba sus manos para canalizar la energía de la latiz y curar a las personas, y que la ciencia aún no ha comprendido del todo cómo funciona. Técnica visual. Se puede mostrar a Pachita realizando sus operaciones, usando efectos para hacer que la energía de la latiz fluya de sus manos hacia el cuerpo del paciente. Capítulo 9. La ciencia del futuro. Jacobo, en un monólogo, anticipa que muchas de sus ideas, hoy vistas como pseudociencia, se confirmarán en el futuro. Les dice a los niños que ellos serán los científicos del mañana y que deben tener la mente abierta para descubrir lo que aún no entendemos. Técnica visual. Spielberg podría crear una visión futurista, mostrando laboratorios y avances científicos que confirman las teorías de Jacobo. Capítulo 10. El universo somos nosotros. La película cierra con una reflexión profunda de Jacobo sobre la interconexión del universo, recordando a los niños que todos somos parte de algo mucho más grande. Les deja un mensaje de esperanza. El poder de la mente es ilimitado y debemos usarlo para crear un mundo mejor. Técnica visual. La película termina con una vista del universo, lleno de estrellas, mostrando que todos estamos conectados como pequeños puntos de luz en un vasto mar de energía. Invitación. Para terminar, invitar a los niños a seguir explorando el poder de la mente, dejando preguntas abiertas para la audiencia. ¿Qué más podemos descubrir? ¿Qué papel juegan nuestras mentes en este universo? Película El universo de Jacobo, dirigida por Steven Spielberg. Escrita en estilo libre y automático. Duración, 10 capítulos. Público, niños de 12 años. Capítulo 1. La historia de Jacobo. La película comienza en un pequeño laboratorio en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, donde un joven Jacobo Greenberg trabaja incansablemente. Desde niño, Jacobo se había fascinado con la mente humana y el poder que tiene sobre la realidad. A través de flashbacks, vemos a un joven Jacobo leyendo sobre física cuántica y el universo, preguntándose, ¿es posible que todo esté conectado? ¿Qué es la realidad? En su búsqueda, Jacobo se encuentra con la famosa curandera mexicana Pachita, una mujer que realizaba operaciones asombrosas con solo sus manos. Los niños verán a Pachita en acción, rodeada de una luz mística mientras opera a una persona solo con su mano. Jacobo, fascinado por estos fenómenos, decide estudiarla. Este capítulo introduce a los niños a la idea de que la mente tiene un poder enorme, capaz de cambiar el mundo que nos rodea. Lluvia de ideas. Mostrar cómo Jacobo se siente intrigado por las habilidades de Pachita. Pachita será presentada como una figura cálida, pero misteriosa, que siempre está rodeada de energía positiva y en conexión con algo más allá de lo visible. Los niños aprenderán la primera lección. El mundo es más de lo que parece a simple vista. Capítulo 2. La teoría sintérgica. Aquí introducimos la teoría sintérgica, la gran idea de Jacobo Greenberg. Esta teoría sostiene que existe un campo de energía o información que conecta a todos los seres vivos, un campo invisible pero real. Los niños verán cómo Jacobo hace experimentos con el cerebro y descubre que la mente no solo percibe la realidad, sino que también la crea. Para explicarlo, usaremos una metáfora. El cerebro es como un ordenador y la realidad es como un videojuego. Lo que vemos es solo la pantalla, pero en el fondo todo está siendo generado por el código del juego. Así, el cerebro no solo lee la realidad, sino que también escribe sobre ella. Jacobo llamaba a esta conexión invisible latiz. Ejemplos. Los niños usarán antifaces que bloquean la vista.
pero aprenderán a ver usando su cerebro, una habilidad que Jacobo observó en algunos niños y que parece confirmar que la mente no depende solo de los ojos para percibir. Se mostrarán experimentos donde los niños podrán sentir la conexión entre ellos, jugando con imanes y cuerdas invisibles, como si fueran parte del mismo campo de energía. Capítulo 3. El campo sintérgico, la red de la vida. En este capítulo se explorará la idea de que todos estamos conectados. Jacobo creía que el cerebro interactúa constantemente con un campo de información que nos rodea. Los niños aprenderán que, aunque no lo vean, existe una red invisible que une todo. Animales, personas, plantas, incluso estrellas. Al igual que una telaraña, cuando algo se mueve en un lugar, se siente en otro. Jacobo mostraba cómo las personas al meditar o concentrarse podían acceder a este campo. Aquí se introduce un concepto clave. La mente es como un filtro. Nos muestra solo una pequeña parte del universo para que no nos sintamos abrumados, pero detrás de esa pantalla hay mucho más. Capítulo 4. Pachita y la magia de la mente. Este capítulo estará dedicado a Pachita y sus extraordinarias habilidades de curación. Ella realizaba cirugías con las manos, extrayendo lo que parecía ser tejido enfermo y reemplazándolo con energía. Para muchos, esto parecía imposible, pero Pachita afirmaba que lo hacía accediendo al campo de energía del universo, la misma latiz que Jacobo describía. Pachita será interpretada como una abuela sabia, que les explica a los niños que todo es energía. En una escena emotiva, Pachita les muestra a los niños cómo pueden sanar pequeñas heridas, concentrándose y canalizando esa energía. Lluvia de ideas. Los niños tendrán una conversación directa con Pachita, quien les contará cómo trabaja, explicando que la mente es como una puerta que puede abrirse al mundo invisible. Se enseñarán técnicas de concentración y meditación para que los niños comprendan cómo conectar con el campo energético. Capítulo 5. El experimento del potencial transferido. Aquí se recrea uno de los experimentos más fascinantes de Jacobo, el potencial transferido. Jacobo descubrió que, si dos personas están en sintonía, pueden reaccionar de manera simultánea, incluso estando en diferentes partes del mundo. Utilizando dos personajes, uno en México y otro en la India, los niños verán cómo una acción en un lugar provoca una reacción en el otro. Ejemplo. En una escena, los niños verán a dos amigos comunicarse a través de esta red invisible, donde uno puede sentir lo que le sucede al otro, aunque estén separados por miles de kilómetros. Capítulo 6. La paradoja cuántica. Se explica cómo los descubrimientos de la física cuántica apoyan la teoría de Jacobo. Se introduce a los niños la famosa paradoja de Einstein-Podolsky-Rosen, donde dos partículas separadas pueden reaccionar al mismo tiempo, sin importar la distancia. Jacobo aplicó esta idea a la mente humana, sugiriendo que todos nuestros cerebros están conectados de manera similar. Ejemplo. Los niños jugarán con dos pelotas luminosas que al ser separadas siguen iluminándose al mismo tiempo, demostrando el concepto de la conexión instantánea. Capítulo 7. El cerebro, nuestro portal al universo. Este capítulo profundiza en la idea de que el cerebro es un portal hacia la realidad. Jacobo afirmaba que la mente humana tiene el poder de modificar la realidad a través de la interacción con la latiz. Los niños verán cómo el cerebro actúa como un filtro y aprenderán que pueden entrenarlo para ver más allá de lo que normalmente perciben. Capítulo 8. El misterio de la desaparición. La desaparición de Jacobo en 1994 será tratada como un enigma. Los niños aprenderán que Jacobo desapareció misteriosamente, dejando atrás muchas preguntas sin respuesta. Este capítulo explora teorías, desde la posibilidad de que haya sido secuestrado debido a sus investigaciones, hasta la idea más fantástica de que él mismo haya trascendido a otro nivel de existencia, como sugiere su teoría. Capítulo 9. El legado de Jacobo. Los niños verán cómo las ideas de Jacobo siguen vivas. Científicos y pensadores actuales siguen estudiando la mente humana y cómo influye en el universo. Se destacarán las investigaciones modernas sobre la conciencia, la física cuántica y las conexiones entre ellas. Capítulo 10. Todo está conectado. En el capítulo final, los niños entenderán que ellos también forman parte de esta red invisible. Se les invita a experimentar el mundo con una nueva perspectiva, sabiendo que cada pensamiento, cada acción, influye en el todo. La película termina con una reflexión.
El universo es mental y todos nosotros tenemos el poder de crear nuestra realidad. Conclusión. La película El universo de Jacobo introduce a los niños a conceptos profundos de manera accesible, combinando ciencia y misterio, mientras les enseña el increíble poder de la mente humana. Película La conexión sintérgica, Steven Spielberg. Estilo. Escritura libre automática con un enfoque educativo y fantástico. Público. Niños de 12 años. Duración. Capítulos. 10 capítulos. Capítulo 1. La película comienza con un grupo de niños de 12 años que encuentran un viejo laboratorio abandonado en la Ciudad de México. Es el laboratorio donde trabajaba el doctor Jacobo Greenberg. Dentro descubren notas, diagramas y un libro titulado La teoría sintérgica. Al tocar el libro, son transportados a una realidad alternativa, donde la mente tiene el poder de moldear el universo. Aquí es donde los niños conocen a una versión virtual de Jacobo Greenberg, quien comienza a explicarles de manera simple y clara su teoría. Les enseña que la mente no solo percibe la realidad, sino que la crea. El universo, explica, no es más que un vasto campo de información donde todo está conectado. Cada pensamiento, cada acción moldea ese campo y altera la percepción del mundo. Capítulo 2. La latiz y el campo de la realidad. Greenberg lleva a los niños a un espacio visual increíble, donde pueden ver la latiz, el campo informacional del que hablaba. Imaginemos este campo como una enorme red de energía que envuelve todo el universo. Los niños pueden tocar la latiz, viendo cómo al mover un solo punto de esa red, el mundo alrededor cambia. Aquí se explica cómo la latiz está conectada a nuestros cerebros y cómo nuestras mentes interactúan con esta red para crear lo que llamamos realidad. Ejemplo visual. Uno de los niños toca la latiz y cambia el color del cielo. Otro toca y desaparecen las montañas. Todo está conectado y todo puede ser modificado, pero solo si entendemos cómo funciona el campo informacional. Capítulo 3. La teoría sintérgica. En este capítulo, Jacobo Greenberg explica la teoría sintérgica de manera accesible. Utiliza una metáfora simple. Imagina que nuestro cerebro es como una radio. Solo captamos ciertas estaciones o canales de información, pero el universo está lleno de otras señales que no percibimos conscientemente. Nuestra percepción del mundo es limitada por los filtros de la mente, pero si pudiéramos sintonizar más allá, veríamos que todo está interconectado. El reto, les dice Greenberg, es aprender a usar nuestras mentes para captar más de esa información y así transformar la realidad. Y aquí es donde Pachita, una chamana, entra en la historia. Capítulo 4. Pachita y el poder de la sanación. Los niños viajan con Greenberg a una época anterior, cuando él conoció a Pachita. Ella aparece en la pantalla como una figura poderosa, con una energía mística que impacta a los niños. Pachita les explica a Greenberg no solo sanaba con sus manos, sino que podía alterar la realidad misma. Pachita realizaba lo que parecían milagros, pero desde la perspectiva de Greenberg, ella estaba manipulando el campo informacional, interactuando con la latiz. Ejemplo, Pachita muestra cómo extrae un órgano enfermo del cuerpo de una persona y lo reemplaza por uno sano. Para los niños esto parece magia, pero Greenberg les explica que ella está utilizando la mente para reconfigurar la realidad, algo que cualquier persona con el suficiente entrenamiento podría aprender. Capítulo 5. Ver con los ojos cerrados. Uno de los fenómenos que más impresionó a Greenberg fue ver cómo Pachita y sus ayudantes podían percibir la realidad sin utilizar los sentidos. En este capítulo se recrean experimentos en los que los niños, con los ojos vendados, empiezan a ver el mundo a través de su mente. Greenberg les explica que el cerebro no necesita de los ojos para ver.
En realidad, está procesando información del campo informacional todo el tiempo, pero solo nos muestra una parte. Aquí, los niños experimentan cómo es usar su visión mental, algo que Jacobo Greenberg estudiaba. Se dan cuenta de que no están limitados por sus sentidos y que pueden interactuar con el mundo de maneras que nunca imaginaron. Capítulo 6. El potencial transferido. En este capítulo, los niños aprenden sobre el potencial transferido. Greenberg les enseña un experimento que estaba realizando entre México e India, donde dos personas separadas por miles de kilómetros podían compartir experiencias o estímulos sin necesidad de comunicación directa. Usando la metáfora de los fotones entrelazados de la física cuántica, Greenberg les explica que las mentes humanas pueden estar conectadas de una manera similar. Ejemplo, dos de los niños participan en un experimento donde, al recibir un estímulo en México, la otra persona lo siente en India. Este episodio abre la puerta a la idea de que nuestras mentes están unidas más allá de las limitaciones físicas del espacio. Capítulo 7. El poder de la intención. Jacobo Greenberg explica cómo nuestras intenciones pueden moldear la realidad. Todo comienza con la mente, les dice. Si crees que algo puede suceder, esa intención tiene el poder de transformar el campo informacional. Los niños, utilizando esta enseñanza, comienzan a practicar cómo cambiar pequeños detalles en su entorno solo con el poder de la intención. Ejemplo, un niño quiere que florezca un árbol que parece seco, y al enfocarse en su intención de darle vida, el árbol comienza a revivir. Capítulo 8. La desaparición de Jacobo Greenberg. Este capítulo explora el misterio de la desaparición de Jacobo Greenberg en 1994. Los niños intentan entender qué pasó con él, pero no hay respuestas claras. Algunas teorías sugieren que fue secuestrado por fuerzas oscuras debido a sus descubrimientos, mientras que otras sugieren que simplemente cruzó una barrera mental y se desvaneció en otra realidad, utilizando el conocimiento que adquirió. La película deja abierta esta pregunta, generando en los niños y en la audiencia una sensación de misterio y asombro. Capítulo 9. El futuro de la sintérgica. Greenberg les explica a los niños que su trabajo no estaba terminado y que ahora ellos deben continuar su legado. Les habla del futuro de la teoría sintérgica y cómo el mundo está a punto de hacer descubrimientos que cambiarán nuestra comprensión de la mente y el universo. Los niños se preparan para regresar a su realidad, pero con una misión: usar lo que han aprendido para ayudar a los demás y expandir la conciencia colectiva. Capítulo 10. La gran conexión. En el último capítulo, los niños regresan a su mundo, pero ahora ven todo de una manera diferente. Saben que están conectados con el universo y que tienen el poder de moldear su realidad. Utilizan las lecciones de Greenberg para ayudar a sus familias, a sus amigos y a sus comunidades. La película cierra con un mensaje de esperanza, destacando que aunque Jacobo Greenberg desapareció, su legado vive en cada uno de nosotros. El universo finalmente es mental y todos podemos aprender a interactuar con él. Epílogo, un mensaje de Pachita. Al final de la película, Pachita aparece de nuevo y les deja un mensaje. El poder de la sanación, el poder de cambiar el mundo está en todos nosotros. No importa dónde estemos, ni qué nos hayan enseñado. Lo importante es que creamos en nuestra capacidad de sanar y transformar. La mente es el instrumento más poderoso que tenemos. Lluvia de ideas y conceptos claves. 1. Visualizaciones impactantes. La representación de la latiz como una red visual que cambia a medida que los personajes la tocan. 2. Ejemplos tangibles. Los niños cambiando la realidad a través de la intención. Florecer árboles, cambiar el cielo, etc. 3. Fenómenos cuánticos. Representar el entrelazamiento cuántico como un fenómeno mental, donde la mente de los niños está conectada sin importar la distancia. 4. El misterio de Greenberg. Dejar preguntas abiertas sobre la desaparición de Greenberg para que la audiencia reflexione. 5. Empoderamiento infantil. Los niños, al final, se convierten en guardianes de este conocimiento, pasando el mensaje de que todos tenemos el poder de transformar nuestra realidad. Este enfoque permitirá a los niños entender conceptos complejos como la teoría sintérgica, el campo informacional y la interconexión mental, mientras se entretienen y se maravillan con las posibilidades de la mente humana.